tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra? Preparándonos para la solemnidad de Pentecostés, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, nos anime, nos mantenga en oración para vivir estos días intensos, acompañados de la Virgen María y de la comunidad apostólica. Y ciertamente esta novena que estamos haciendo en preparación a esta gran solemnidad de la Iglesia, ¿verdad? Ya hemos visto cómo en este recorrido hemos meditado en el don de la sabiduría, del entendimiento y hoy de la ciencia. Dones que enriquecen al ser humano, nos hacen trascender y nos hacen mirar sobre todo a la realidad del cielo, hacia la que caminamos. Pero no solo, sino en comunidad. Vamos a pedirle al Señor su ayuda, su asistencia, sobre todo en estos días en que estamos estudiando también la guía de la aplicación para la reapertura de nuestros templos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Con esta conciencia del discipulado y de la misión, abrimos pues este diálogo una vez más en este atardecer, en que vamos, ¿verdad?, como decíamos al inicio, reflexionando sobre las pistas de esta guía, de este protocolo que está inspirado en las orientaciones que nos ha dado el gobierno de Puerto Rico para abrir, o mejor dicho, reabrir nuestros templos. Volvemos a insistir en la importancia del bien común. Nos tenemos que cuidar y esto nos lleva a ser personas responsables, responsables de mi salud, responsables de la salud de los que están cerca de mí, de mi familia, de mis vecinos, de mi comunidad, y en este caso ampliándolo, ¿verdad?, de la iglesia. Que podamos nosotros actuar responsablemente implica libertad, libertad en la toma de decisiones y sobre todo entender que hay un sentido común y que ese sentido común pues hay que ponerlo en práctica. Y lo ponemos en práctica en la medida en que nosotros nos hacemos conscientes, ¿verdad? Por eso el bien común de velar por mí para poder velar por el que está a mi lado. Y es por eso que hoy vamos a continuar compartiendo con ustedes este protocolo, tanto a nivel, ¿verdad?, de la diócesis que se han unido, la de Ponce, la de Caguas, Fajardo, Humacao, San Juan, ¿verdad? Y también toda esta fase preparatoria que nosotros tenemos como diócesis particular de Ponce. Nuestra guía tiene 3, podríamos decir, bloques centrales: personas, lugares y ritos. De estos 3, la más importante es la de las personas. Y por eso insistimos en que hay que cuidar las personas, sobre todo los vulnerables. Los lugares, no es que la iglesia ha estado cerrada, han estado cerrados los templos, pero la iglesia, como hemos insistido, sigue viva, realizando una serie de tareas, desde el silencio, desde el anonimato, colaborando y compartiendo con aquellos que realmente lo necesitan. Y tercero, los ritos. Unos ritos que en estas primeras semanas son modificados. ¿Por qué? Precisamente por el bien común. Vamos a las indicaciones generales, a recordarlas machaconamente para que nos ayude en nuestra reflexión y en nuestra decisión. Disposiciones previas. Se mantiene la dispensa del precepto dominical hasta nuevo aviso, así como la del precepto pascual y la confesión anual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se comete ningún pecado mortal por no participar presencialmente en los actos litúrgicos. Además, en nuestra norma de la iglesia, una vez al año debemos recibir la comunión y celebrar el sacramento de la confesión. Esto se hace sobre todo en tiempo de Pascua. Está dispensado. Una vez que pase esta realidad difícil, retornaremos con la norma normal en la vida de la iglesia. Se invita a las personas mayores, enfermas, inmunocomprometidas o en situación de riesgo a que ponderen la conveniencia de asistir a lugares con aglomeración de personas, incluyendo los lugares de culto. A veces nos ponemos, perdonen las expresiones, pero es que son específicas, cabezones, o como dicen los jóvenes, potrones, y no queremos entrar en razón.
cuídese y cuide a los demás. Ah, es que yo no tengo la enfermedad, pero a lo mejor es portador. Y esto es más doloroso porque saber tú que por una imprudencia tuya contaminas a un ser querido, o a un vecino, o a un amigo, o a un miembro de la iglesia, pues eso no está bien. Y insistimos en esto también, Padre, porque esto conllevaría que volver a cerrar nuevamente, después que estamos reabriendo, volver a cerrar pues los lugares donde vamos a reunirnos para celebrar la Eucaristía. Por eso hay unos síntomas, y el número 3 dice: Quienes tengan algún síntoma, por ejemplo fiebre, aunque sea de catarro o haya estado en contacto con personas con algún virus, sobre todo el SARS-CoV-2, no deben ir a las celebraciones ni visitar templos ni otros lugares. La razón ya la dijimos. Los sacerdotes, antes de proceder a la apertura de los templos e iniciar celebraciones con asistencia del pueblo, se harán la prueba molecular del SARS-CoV-2 y, si es posible, también la serológica, y luego la repetirán mensualmente. Estamos en ese proceso. Ya este servidor se la hizo, estoy esperando ahora los resultados. Porque hay que dar ejemplo. Correcto. Y si uno no puede mandar a otro a hacer una cosa que uno no ha hecho. Así que unos adelante y otros atrás, pero cumplamos. No por cumplir, sino por respetarnos, defendernos y ayudarnos. Los sacerdotes enfermos o con tos no deben celebrar la Santa Misa con pueblo. ¿Por qué? Por su situación personal y sobre todo, volvemos a lo mismo, por el bien común. Aunque las parroquias se preparan para tener sus dispensadores de desinfectantes y cumplir con las demás medidas de salubridad, se exhorta a todos los que asistan a nuestros lugares de culto a limpiar bien sus manos y usar mascarilla desde antes de entrar. Quiere decir que ahora en adelante nosotros tenemos que andar con un kit. Algunos tienen el rosario que lo llevan a la iglesia para rezarlo antes de la misa, tienen su misalito, ¿verdad? Pues ahora hay que añadir, además de añadir el misalito o el rosario, hay que añadir la mascarilla y el sanitarse. Ajá, y la silla y todas esas cositas importantes. Pero hay que tener presente, ¿verdad?, que esto es buscando siempre el bien. Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas en la entrada y salida de las celebraciones para evitar que los feligreses toquen las manillas. Eso es previendo, ¿verdad? Porque si toca uno y toca el otro, así se transmite. Las pilas de agua bendita continuarán vacías o se removerán hasta nuevo aviso. Porque son focos de contagio. No se deben tocar ni besar el sagrario ni las imágenes de los santos y santas. Incluyendo las personas, porque nos vamos a encontrar y la euforia, la alegría, es distancia. Diríamos distancia y categoría. Distancia. Y ahí es que estamos, ¿verdad?, promoviendo, incitando a que busquen un gesto, cómo van a saludar a esa persona cuando se vean este fin de semana en la celebración a la cual participen. Convendrá organizar, sea por parroquias o decanatos o vicarías, un comité de profesionales de la salud que asista a los párrocos o administradores encargados parroquiales en esta situación. Trabajo en equipo, eso lo hemos resaltado muchísimo. Y este ha sido el trabajo de estos años, ¿verdad? Crear comisiones. Pues ahora hay que hacer comisión de salud, impulsarla más. Equipos que atiendan a las personas, que indiquen dónde sentarse, cómo deben hacer las cosas, así. Nuevos ministerios surgen, inspirados por el servicio que se necesita. El Consejo Pastoral Parroquial apoyará al párroco, administrador y encargado parroquial en estas circunstancias. Igualmente es pertinente tener un ministerio de ujieres o acogida o un grupo de voluntarios que permita la realización de las acciones que se mencionarán a continuación. Apertura de puertas, ubicar fieles en el templo, distanciamiento en las filas para la comunión, etcétera. Y hay que tener presente que no hay que molestarse, ¿verdad? Mire, tiene que sentarse. No, pero yo quiero decir, no, salvo las unidades familiares
que se sentarán juntas. Las demás personas debemos seguir las indicaciones oportunas. Se pedirá a los fieles que velen también el distanciamiento físico en las zonas de estacionamiento, de modo que al entrar o salir de sus vehículos cuiden con el distanciamiento establecido. Eso quiere decir que no podemos parquearnos muy cerca unos de los otros, sino que habrá que dejar entre vehículo y vehículo una distancia considerable, y eso necesita un equipo que lo organice. Es reestructurar el pensamiento y sobre todo las acciones. Por eso usted, padre, decía en estos días, ¿verdad?, en uno de los programas, que si usted ve la puerta del templo cerrado, si es que van a celebrar dentro del templo, no la toque, no la abre, ya va a haber una persona que está asignada para hacer ese servicio dentro de la parroquia. Es correcto. Lo que se trata es de no quemar etapas para evitarnos problemas posteriores. Seguimos avanzando. Hablamos en la semana ayer de la limpieza, la desinfectación, la higienización, etcétera, ¿verdad? Vamos entonces a recordar lo de la recepción de la comunión, que es lo que hay que insistir porque cambia. En el rito de la comunión hay que tener presente que durante toda la celebración tendremos que utilizar la mascarilla. No se puede quitar, hay que mantener esa mascarilla durante toda la celebración. Incluso las personas que van a proclamar la palabra de Dios o a cantar deben de hacerlo a través de las mascarillas. El sacerdote, el diácono, los ministros del altar, estaremos utilizando mascarillas. Eso es muy importante tenerlo presente. Solo se retira la mascarilla en el momento de la comunión. ¿Qué quiere decir esto? Que según le indiquen en la celebración, porque habrá templos, habrá comunidades donde las personas podrán acercarse a los ministros. En otras comunidades serán los ministros quienes se acerquen a las personas. ¿Eso quién lo decide? El párroco, el administrador o el encargado. Por eso no pueden empezar ahora las comparanzas. Que en tal parroquia hacen esto y en la otra no. Cada párroco, cada sacerdote es responsable en su celebración de guardar las normas que crea más oportuna. Cuando la persona llegue el momento de la comunión, estando en el lugar donde está, se higieniza las manos en primer lugar, con calma, despacio. Luego se mueve hacia el ministro, o bien el ministro se mueve hacia el feligrés que va a recibir la comunión. Se descubre el rostro de un lado, no se quita la mascarilla completa, no, solo de un lado para que le quede colgando de la oreja. Eso es lo práctico. Con cuidado que no se le caiga al piso, porque entonces tiene otro problema. Extiende las manos en forma de cruz, recibe la comunión con la mano izquierda y la consume con la derecha. O en su defecto, si utiliza la mano izquierda, pues lo hace al revés. Tiene que hacerlo despacio, ¿verdad? No se dirá ninguna aclamación, es decir, el ministro no le dirá a usted el cuerpo de Cristo y usted responderá amén. No, eso se va a decir de una forma genérica, en alta voz. Una vez que usted ha recibido la comunión en la mano, usted mismo la consume delante del ministro. Y una vez consumida, vuelve a colocarse la mascarilla. Si está frente al ministro porque ha procesionado, vuelve a su lugar. Si está en su banco, pues se arrodilla o se sienta según su deseo. Y esto es bien importante, padre, ¿verdad? Seguir recalcándolo porque, como usted explicaba esta mañana en las directrices para las misas de este fin de semana en la catedral, que será desde los vehículos. Eso lo hablamos ahorita para no mezclar. ¿Cómo no, padre? ¿Cómo no? Y entonces, ¿verdad? Pues seguir las instrucciones y las directrices pues que nos van diciendo los ujieres. Terminada la celebración, hay que tener presente que se darán las indicaciones oportunas de cómo se ha de salir. ¿Por qué? Se supone que por donde usted entre, no salga. Y no que puede salir en tropel, sino que a veces algunas parroquias o algunos templos que son pequeños tendrán que esperar que salgan unos adelante y otros atrás en orden, ¿verdad? Sin atropellarnos unos a los otros. Evitando la agrupación de personas y sobre todo en las puertas, porque entonces si nos paramos ahí a saludarnos y a besarnos, que no se puede ni besar ni abrazar. Caminan, se saludan de lejito, pero dejan las puertas libres para poder
circular. Una vez terminada la celebración, se procederá a la desinfectación del templo, bancos, objetos litúrgicos, los baños, después de cada misa o celebración. Y insistimos, ¿verdad? Y quizás esto lo hagan en algunas parroquias, le pidan que lleven las toallitas estas humedecidas para que limpien la silla o el banco donde está. Así ahorramos tiempo, porque en una iglesia bastante grande, 1 o 2 personas no van a poder hacerlo, pero si cada uno ayuda y colabora, pues nos sale mejor. Seguro, y así pues se puede higienizar el templo pues con mayor rapidez, y la preparación para la siguiente Eucaristía que se vaya a celebrar allí en el templo. Para el sacramento de la reconciliación, algunas personas que han preguntado, esto ha de hacerse previa cita con el sacerdote. Usted llama por teléfono, se ponen de acuerdo y él le explicará por qué. Porque lo mismo sucede en las oficinas parroquiales. Los confesionarios no se pueden utilizar en este momento. Luego habrá que buscar un lugar que reúna las condiciones de higiene oportuna para poder realizar el sacramento con respeto, con dignidad y con privacidad. Importante, son detallitos, muchos detallitos, pero poquito a poco los iremos implementando. Vamos ahora a esta parte final, la conclusión de este mensaje que damos los obispos, porque los otros son otras fases, y como estamos en la primera, pues no vamos a complicarnos la existencia. Vamos a ir paso a paso y a su debido tiempo lo iremos explicando. Entonces vamos a la palabra de conclusión. Estimados hermanos y hermanas, les recordamos que es bueno confiar en el Señor, máxime en estas circunstancias. No pensemos en retornar a la normalidad pasada, sino en caminar hacia una nueva etapa de vida y de la historia, una nueva manera de vivir, aunque en algunas cosas se recuperen formas precedentes de actuar. Se requiere un nuevo modo de pensar y proceder, siempre a la luz del Evangelio. Que no nos pase como después del huracán María, que en cierta manera hemos vuelto a lo mismo de antes. El Espíritu actúa de manera misteriosa. En los inicios de la vida de la Iglesia, la persecución obligó a los discípulos a obedecer el mandato misionero del Señor. Hace años se nos pide evangelizar con un nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones, y una conversión pastoral. Acojamos estas circunstancias imprevistas y casi inimaginables para dejar que el Espíritu actúe en nosotros para realizar la nueva evangelización con la novedad que exige las circunstancias presentes. Estos momentos duros nos han ayudado a revalorar la vida familiar, iglesia doméstica, desde cuyo corazón altar se eleva, como desde el altar eucarístico sacramental, un sacrificio espiritual agradable al Padre. Sabemos que también hay heridas y sufrimientos en las familias, pero aquellas que se esfuerzan por vivir el Evangelio son canal de gracia y santidad para sus miembros, la Iglesia y la sociedad. Nos hemos concienciado más de que la Iglesia no es un edificio, sino el pueblo y la familia de hijos de Dios, donde quiera que se reúna. Añoramos el pan del cielo, pan de vida eterna, pero a la vez hemos revalorado la riqueza y provecho de la comunión espiritual. Hemos visto el celo apostólico de muchos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, catequistas y otros fieles
que han hecho patente al Señor y la Iglesia de las redes sociales por medio de sencillas llamadas telefónicas, visitando enfermos, distribuyendo comida, etc. Esto ha evidenciado la responsabilidad y lugar que tiene cada fiel en la vida eclesial, recordándonos que todos somos iglesia, y no basta solo el celo y la labor de los ministros ordenados, sino que hace falta la colaboración de cada bautizado. Que nunca perdamos estas y muchas otras enseñanzas aprendidas en esta situación. No caigamos en la tentación de volver a la normalidad pasada, sino caminemos hacia un mejor futuro en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Dado en San Juan de Puerto Rico el 22 de mayo del 2020, memoria de Santa Rita de Casia. Así como ven, esta conclusión vuelve a llamar a la conciencia de los bautizados, partiendo de la confianza en el Señor, pero partiendo también de la responsabilidad que tenemos de cuidarnos, insistimos en esto, unos a los otros. Hemos revalorizado la vida familiar. Se ha retomado esa iglesia doméstica desde cuyo corazón altar se eleva, decían, como desde el altar eucarístico sacramental, un sacrificio espiritual agradable a nuestro Padre Dios. Somos todos hijos de una iglesia, de una comunidad. La iglesia no es el edificio, es el pueblo de Dios que camina, que avanza, que celebra, donde quiera que se reúna. Y esto implica, ¿verdad?, que la responsabilidad no solo es de los ministros ordenados, sino de cada laico, como colaboradores de la obra de la salvación. Hay molestias, se nos ha cambiado el ritmo de vida, nos gustaría volver atrás, pero sabemos que no va a ser así. Y por eso tenemos que estar abiertos. Y qué bueno que en torno a la fiesta de Pentecostés podamos nosotros reabrir nuestros templos y pedirle al Espíritu Santo, sobre todo, que nos ayude a tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Acabamos de comentar esta parte, ¿verdad?, de las guías orientativas para aplicar el protocolo de la reapertura de nuestros templos en estos días. Lo repetiremos con cierta frecuencia porque es importante, ¿verdad?, irlo asimilando. No nos es tan fácil porque cambia el ritmo. Ahora bien,
Esta aplicación, que ha sido genérica para este fin de semana próximo, de una manera particular, en nuestra diócesis de Ponce, voy a dar ahora las indicaciones, o algunas indicaciones, porque estamos todavía elaborando. Yo espero que para mañana podamos ya dar las implicaciones más concretas. ¿De qué se trata? Nuestra catedral está inhabilitada por el terremoto. Se ha agudizado, sobre todo con el segundo terremoto. Estamos esperando el informe oficial para explicarle qué vamos a hacer y cómo vamos a iniciar las obras de restauración de nuestra catedral. Pensando sobre todo, y volvemos a lo mismo, en las personas, en los lugares y en los ritos. Así pues, este próximo fin de semana tendremos 3 Eucaristías y las vamos a celebrar en el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Por lo tanto, este fin de semana la catedral será el estacionamiento de la Pontificia. Habrá una Eucaristía el sábado por la tarde a las 4 y 2 el domingo, una a las 8 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Tengan presente que este programa o esta Eucaristía que se celebra por la mañana el sábado, como el programa que se da el sábado, no lo vamos a tener. Lo vamos a sustituir con las celebraciones eucarísticas. Entonces, por la tarde, la Eucaristía será a las 4. El programa es a las 3, pues en vez de ser a las 3, la Eucaristía será a las 4. El domingo sí tendremos la Eucaristía por la mañana a las 8 y por la tarde a las 4. Y será retransmitida a través de Católica Radio y las redes sociales. Disposiciones previas. Tengan presente lo que antes decía Cristina, ¿verdad? Que el precepto dominical está dispensado. Si no puede ir al templo, no pasa nada. Se une a través de las redes sociales o hace su oración en su casa, pero tranquilos. Para participar en estas Eucaristías en el estacionamiento, primero, no pueden venir a pie, tienen que venir en carro. Al estacionamiento no podrá entrar personas que vengan a pie, sino en carro. Y dentro del carro hay que guardar unas normas. ¿Cuáles? Primero, tiene que utilizar la mascarilla. Debe traer agua, una toallita para secarse por el calor. Y el sanitizer para higienizarse las manos. Insistimos que las personas mayores, enfermas, con inmunocomprometidas o en situación de riesgo, que no asistan a estos lugares, que se queden en su casa, se unan a través de las redes sociales y de la radio. Lo mismo los que tengan síntomas de gripe o hayan pasado la enfermedad del COVID. La entrada al recinto de la universidad será por la calle Universidad. Esa será la entrada principal, por la calle Universidad. Y habrá 2 estacionamientos que estarán frente al complejo deportivo. Estarán marcados el área A y el área B. Habrá unos ujieres que indiquen la ubicación. Entre vehículo y vehículo habrá que dejar un espacio. Se darán cuenta porque se necesita el distanciamiento social. Creo que el estacionamiento tiene capacidad para 300 personas, pero no podemos meter 300 personas, no 300 carros, pero no podemos poner 300 carros porque hay que dejar el distanciamiento. A partir de mañana les diremos cuál es la cantidad exacta de vehículos que podrán acceder a cada celebración. Estamos todavía en la logística, coordinando un poco esto, ¿verdad? Porque no es tan fácil. A la hora de la salida se indicará también los lugares y se desalojará por orden estricto. El área A por la Boulevard Luis A. Ferré y el área B por el portón de la PR número 2. Una vez que se estacionen en el recinto universitario,
habrá que apagar los automóviles. Así que durante la misa los automóviles estarán apagados en el estacionamiento. Por eso es importante que usted traiga también un radio portátil o su teléfono móvil, su celular, para poder seguir la celebración a través de el celular en TuneIn y en Católica Radio 88.9 FM. Las personas que vayan a comulgar no se bajarán de los carros, no descenderán de los carros, permanecerán en los carros. Los ministros se acercarán. ¿Y cómo vamos a saber quién va a comulgar? Porque las luces de los carros estarán encendidas. Las intermitentes, ¿verdad? Las intermitentes, esa será la señal. Se acercará el ministro. No se pronunciará ninguna palabra. Usted se descubrirá su rostro quitando la mascarilla de un lado. Previamente habrá higienizado sus manos, recibirá la comunión, la consumirá delante del ministro, se colocará nuevamente la mascarilla y finalizará la celebración dando punto final a la liturgia y saliendo por donde le indique. Estas son las indicaciones generales para la ayuda económica, porque estamos viviendo una situación difícil y no es fácil, ¿verdad?, hacer las ofrendas. Le pedimos por favor en la mejor de los casos que utilicen la ATH móvil Catedral Ponce NSG, Nuestra Señora de Guadalupe. O a la salida habrá un mujer y usted depositará su ofrenda, pero en un sobre. Ténganlo presente. Es un poco molesto, hay sus inconvenientes, pero intentamos agilizar lo mejor posible. Y es el primer fin de semana, mejoraremos para el segundo. Correcto. Y de esa forma, pues, teniendo estos puntos, ¿verdad?, estas claves bien claras, pues ciertamente nos ayudará a nosotros tener una celebración, ¿verdad?, con esa dignidad y sobre todo, pues, respetando los espacios, respetando a las personas que voluntariamente van a estar colaborando con los presbíteros, el señor obispo, padre Arturo, ¿verdad?, y los quienes estarán celebrando allí la Eucaristía, para que de esta forma pues se dé todo, no tal vez como nosotros queramos, pero sí en el mayor orden. Insistimos, no se puede bajar de los automóviles, no habrá baños disponibles, eso también tenganlo presente, no habrá baños disponibles. Y no puede llegar nadie a pie, no puede entrar nadie. Y no puede esperar a las 8 de la mañana al llegar allí. Correcto. Tiene que venir con tiempo, porque a las 8 iniciamos la Eucaristía, ¿verdad? Y se cerrarán los portones. Una vez que se llene el cupo, que yo calculo que serán 150 vehículos, se cerrarán los portones y ya nadie podrá... No, pero mire, déjeme esta esquinita. Lo sentimos mucho, sígalo por la radio, pero dentro del recinto no podrá. Volvemos, insistimos, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de espera, Cristo verá. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río.
continuamos compartiendo con ustedes el protocolo a seguir en las celebraciones ante la reapertura, ¿verdad?, de las celebraciones eucarísticas, y estábamos compartiendo hace unos momentos el protocolo para las Eucaristías de este fin de semana de nuestra Iglesia Madre, la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Y conversábamos ahorita algo importante, porque Padre Obispo comentaba que a las 8 inicia la Eucaristía, se cerrarán los portones y las personas que no pudieron entrar, pues lamentablemente pues tendrán que, si fueron a las 8 y no pudieron, pues ir a las 4 o algo, o seguirlo vía las redes sociales, pero que sepan que las personas que queden en los predios de afuera de, ¿verdad?, con los portones cerrados, no podrán recibir la Eucaristía, ¿verdad? No podrán prender las luces para que los ministros se acerquen hacia las verjas para dar la Eucaristía. Importante, un detallito, ¿verdad? Así que las misas a las 8 tienen que empezar a llegar allí como a las 7:15. Lo cual quiere decir que tiene que madrugar. Sí, sí. Porque esto es así, es decir, es el primer fin de semana que hacemos esta experiencia y se mejorará o se perfeccionará, pero encontraremos algunas dificultades. Y todo eso lo ofrecemos al Señor, ¿verdad? Claro, como parte de este proceso hermoso. Y en la medida que nuestro pueblo nos vaya ayudando, nuestra gente nos vaya ayudando, vamos a ir mejorando. ¿Para qué? Para que esto vaya en crecimiento. Una de las realidades vividas durante estos 40 días, y todavía nos quedará un poquito más, es el hecho de recibir la comunión espiritual. Algunos preguntan, ¿qué es la comunión espiritual? Pues vamos a explicar un poco. En pocas palabras, la comunión espiritual consiste en decirle a Jesús que deseamos recibirle en nuestro corazón. Repítalo, hermana, porque eso es importante. ¿Qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual, en pocas palabras, consiste en decirle a Jesucristo que deseamos recibirle en nuestro corazón. Cuando se recibe la comunión sacramental, recibimos el pan consagrado. Cuando lo hacemos espiritual, miren lo que sucede. A diferencia de la comunión sacramental, es un acto de deseo, pero contribuye a vivir en nosotros el hambre de Dios y nos dispone a recibirlo. Un acto de deseo, lo deseo profundamente, que contribuye a avivar en nosotros el hambre de Dios. El hambre de Jesús. El hambre de comer a Dios nos dispone a recibirlo. Por eso una de las formas dice, ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Jesús sabía muy bien que nuestro caminar en la vida cristiana sería arduo. Por eso se quedó con nosotros en la Eucaristía. Pero reconociendo que no siempre podemos recibirle sacramentalmente, y que además podemos avivar la gracia de la Eucaristía a lo largo del día, si la hemos recibido o como preparación a recibirla, se ha desarrollado en la Iglesia la práctica de la comunión espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Yo participo, por ejemplo, en la mañana a las 8 de la Eucaristía y comulgo sacramentalmente. Pero después durante el día siento el deseo, el anhelo de poder recibir el sacramento, pero no puedo hacer una celebración, porque no puedo estar comulgando. Es como la gente que dice, yo fui a misa, yo ayer recibí 3 comuniones. ¿Cómo que usted recibió 3 comuniones? Sí, porque fui a 3 misas y comulgué. No se puede comulgar en 3 misas, solo en una. Y si acaso hay una celebración especial, usted fue en la mañana en una, y después por la tarde va a otra, puede. Pero no puede ir a la misa de 7, a la misa de 8, a la misa de 9 y comulgar en todas. Eso no está permitido. Y hay gente que piensa que eso es así. Pues no, no es así. ¿Qué se hace? Una comunión espiritual, una comunión de deseo, de anhelo, de querer participar. Entonces, padre, quiere decir que solamente puede, si participa o celebra la Eucaristía un mismo día, hasta 2 veces. Hasta 2 veces. Siempre y cuando hay una razón de peso. Por ejemplo, usted va a su Eucaristía normal y después por la tarde, pues, se entera de que hay una Eucaristía de acción de gracia por un matrimonio y lo invitan, pues usted puede participar. O llega a una Eucaristía y le piden que ejerza un ministerio, usted está preparado, va a ser lector, pues puede también participar. Pero no es cuestión de gusto, no es cuestión de comer por comer, de comulgar, no, eso no se puede, eso no es así.
Nos dice en el magisterio reciente, ¿Qué se dice en la enseñanza de la Iglesia sobre la comunión espiritual? Recientemente el Papa San Juan Pablo II, ¿qué nos dice? precisamente por eso es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. ¿Qué quiere decir esto? Deseo recibir la comunión, que es lo que pasa muchos días esto ahora, ¿no? No se puede recibir sacramentalmente y la gente, ay, yo anhelo, yo quiero recibir la comunión. Pues ese anhelo, deseo profundo es lo espiritual. De aquí ha nacido la práctica de la comunión espiritual, felizmente difundida desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por santos maestros de vida espiritual. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que escribe: Cuando no comulgues y oigas misa, pueden comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. es decir, aprovecha, recibo las gracias. Por eso, si estoy escuchando o participando virtualmente, me uno espiritualmente. No lo puedo recibir sacramentalmente porque no pasa por la onda, Correcto. pero lo deseo. Por eso es distinto una Eucaristía celebrada y participando directamente, por ejemplo, a las 11 en vivo, que una que es retransmitida a las 6 de la tarde, que fue a las 11. Pues no es lo mismo. Que es mucho lo que se imprime el amor hacia nuestro Señor. ¿verdad? Imprime el amor, es el deseo. Es como la persona amada que se casa, ¿verdad? Y quisiera estar con su esposa o su esposo todo el día, pero no puede ser. Tiene Pero que anhela, trabajar. anhela, lo desea. Y por eso cuando tienen ese encuentro, pues es profundo, es grandioso. Cuando no es posible acercarse a la comunión sacramental, la participación en la Santa Misa sigue siendo necesaria, válida, significativa y fructuosa. Miren las tres palabras: necesaria, válida y significativa, y además fructuosa. En estas circunstancias es bueno cultivar el deseo de la plena unión con Cristo, practicando, por ejemplo, la comunión espiritual recordada por Juan Pablo II y recomendada por los santos maestros de la vida espiritual. Eso lo decía también Benedicto XVI. Vamos a ver algunos testimonios de santos. Santa Catalina de Siena, en una visión, contempló a Jesús con 2 cálices y éste le dijo: en este cáliz de oro pongo tus comuniones sacramentales y en este de plata tus comuniones espirituales. Los 2 cálices me son agradables. Recuerden que una visión es una gracia especial que Dios concede en un momento determinado donde tú experimentas místicamente una bendición. Ella, al hablar del amor de Dios, al experimentar el amor de Jesús, lo hace con esta comparación: los cálices. Pues uno de oro, las sacramentales, y uno de plata. Y no quiere que eso sea así, pero ella lo visualiza, lo expresa de esa manera. Santa Teresa de Jesús recomendaba: cuando no puedas comulgar ni oír misa, pueden comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Una frase que ya comentamos, dicha por San Juan Pablo II. San Juan María Vianney decía: una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. La enciende, ¿verdad? La hace otra vez coger vigor y vida. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. Interesante, ¿no? Sopla. Es una forma de decirle brevemente, no es que es una oración larguísima: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te adoro, Jesús, yo creo en ti, Jesús, espero en ti. Brevemente, y eso te une al Señor. San Antonio María Claret decía: tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón, y en ella día y noche adoraré a Dios con un culto espiritual. Por eso ustedes verán que en el cuadro de San Antonio María Claret, en la imagen de Gata, hay como una especie de sol sobre la esclavina, la capita que usa corta. Esa es la forma de decir: Jesús está en mi corazón. ¿Cómo se hace una comunión espiritual? Una comunión espiritual es una práctica de devoción eucarística sumamente sencilla que se puede hacer en cualquier lugar y circunstancia.
No se requiere nada exterior ni una fórmula específica. Basta tener una buena disposición. Fíjense, no hay fórmula, basta tener una buena disposición. Por lo tanto, aquí escucharemos ahora una que decía San Alfonso María Ligorio, pero usted puede hacer la suya, breve, concisa, breve, precisa y concisa. Ya que el primer interesado en nuestra unión con Dios es Él mismo. Jesús dijo a sus discípulos: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Por eso la comunión espiritual comienza generalmente diciendo: Jesús, yo deseo ardientemente participar, recibir el sacramento, pero no pudiéndolo hacer sacramentalmente, por lo menos ven espiritualmente. Una oración muy conocida para hacer la comunión espiritual pertenece a San Alfonso María de Ligorio. Dice: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fíjense en esta fórmula de San Alfonso, unos elementos esenciales. Primero, la fe. Creo, Jesús mío. ¿En qué creo? Que está real y verdaderamente. ¿Dónde? En el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Segundo, te amo y te amo sobre todas las cosas. Deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente, es decir, espero. Las tres virtudes: fe, esperanza, caridad. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. Y entonces viene la petición final: Señor, no permitas que me aparte de ti. Hay otra más breve que dice: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. A mi alma, ven, Señor Jesús. Breve, pero muy hermosa. De esto se trata, hermanos. Por eso en estos días en que no podemos participar sacramentalmente, ustedes se dan cuenta que cuando se hace la oración, y se ve sobre todo en la televisión, se dice una oración en voz alta parecida a esta, o otra fórmula, o aparece como un cartoncito escrito. Pero eso implica también que tú puedes hacer tu oración, tu plegaria, tu súplica. Espontáneamente, ¿verdad? Y desde esa naturalidad, como si tú quisieras, de la forma en que tú quisieras recibir a Jesús, que estuviera en ese momento contigo. Bueno, el tiempo se nos acabó. Seguimos hacia adelante, preparándonos para la fiesta solemne de Pentecostés, y lo hacemos con esta hermosa oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. El tiempo es de Dios. Hasta mañana. Con un vaso de